Los héroes que nos suelen vender vuelan por los cielos, tienen super fuerza, super velocidad, pero la clase de héroes que les traigo hoy no necesitan trajes, ellos solo usan batas blancas y trajes antifluido. Los héroes de los que les hablo hoy se levantan día a día a cuidarnos, a velar porque cada medicamento tenga la calidad, la estabilidad y la dosis necesaria para salvar y preservar una vida. Estos héroes están detrás de muchos de los productos que utilizamos día a día, no solamente los medicamentos, también están detrás de los jabones, los perfumes, los cosméticos, muchos productos del aseo, entre otros. Por eso solamente tenemos admiración para estos héroes que tras bambalinas operan cautelosamente y ponen todo su conocimiento para brindarnos el mayor bienestar posible. Hola a todos del Común para el Mundo. Hoy estamos con un invitado muy especial en nuestro primer capítulo, Sergio Luis Uribe Merlano, químico farmacéutico, magíster en farmacología. Actualmente se encuentra cursando el último año del doctorado en ciencias biomédicas. Él es químico farmacéutico, coordinador asistencial y docente de la Universidad de Cartagena, de Química y Farmacia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación a Roger y a Daniel. La verdad me parece una buena oportunidad esta que me están brindando para comentarles un poco de mi vida, pero principalmente de la profesión de la que hago parte. Para nosotros también es un honor tener una persona así como tú, de ese calibre, con ese conocimiento, y que te agradecemos también por haberte tomado el trabajo y sacar el tiempo para compartir con nosotros este espacio. Bueno, Sergio, y coméntanos, ¿cómo fue tu inicio desde pequeño, el colegio? Cuéntanos. Bueno, cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, yo siempre tuve una inclinación por las ciencias naturales, específicamente para el lado de la fisiología y de la anatomía. Por esta razón, desde muy pequeño yo siempre mostré un perfil que iba enmarcado a lo que son el área de la salud, las ciencias del área de la salud. En ese momento, cuando yo empiezo a estudiar las distintas posibilidades, ya en el final de mi colegio, empiezo a mirar las distintas posibilidades para estudiar una profesión, pues como toda persona normal, lo primero que uno se le viene a la cabeza es la medicina, ¿cierto? En ese momento a mí me llamó la atención la medicina. Sin embargo, como yo tenía una ventaja, y era que tanto mi papá como mi mamá se desenvuelven en el área sanitaria, yo les pedí la ayuda que me comentaran sobre qué otras profesiones existían. Y es en ese momento cuando yo llego a la química farmacéutica y empiezo a explorar el desempeño que iban a tener esos profesionales, qué aporte le podrían dar a la sociedad, y me empieza a enamorar. También debo decir, por otro lado, por supuesto, que mi papá es químico farmacéutico. Por lo tanto, hay una influencia bastante marcada ahí que ayudó a decantar un poco esa decisión. Bueno, Sergio, quiero que nos comentes dónde diste tus primeros pasos en la carrera, dónde la estudiaste. Bueno, en el momento que yo decido estudiar la química farmacéutica, me encuentro con un panorama nacional interesante, en el sentido de que en esa época en el país solamente habían 8 facultades. Eso limitó muchísimo las posibilidades que yo tenía para saber dónde iba a estudiar la carrera. Lo que quiere decir, o lo que quería decir en ese momento, era que si no era en Cartagena, era en Barranquilla, que era lo más cercano. No como otras profesiones que quizá en una misma ciudad tienen varias alternativas de universidades. Entonces, pues naturalmente, como estamos en Cartagena, pues me presento en ese momento en el examen de admisión y logro acceder a la Universidad de Cartagena. Enseguida empiezo mis pasos, los primeros semestres en la Universidad de Cartagena, y en el primer semestre enseguida identifico de que no fue un error en la elección. Con los primeros docentes, con el pensum, con los laboratorios, y además de eso, cuando estamos en esa etapa de la vida hay algo muy especial, y son las personas que nos encontramos ahí, los que van a formar parte de tu vida en un futuro, que son tus amigos. La verdad me sentí muy bien arropado. Entonces yo digo de que todas esas características hicieron que me reafirmara a mí mismo que estaba en el lugar correcto. ¿Tuviste buenos compañeros, buenos profesores en la carrera? Bueno, la verdad es que sí. Te debo decir de que esas personas que conformaron mi círculo social, tanto compañeros como docentes, porque al fin y al cabo hay ciertos docentes que se terminan convirtiendo en amigos o incluso en
hasta padres, se podría decir. Debo decir de que ellos tuvieron una influencia bastante poderosa, bastante marcada. Yo vengo del colegio Ciudad Escolar Confenalco, que es un colegio semi privado, y cuando paso de ese colegio a la Universidad de Cartagena me encuentro enseguida un choque de realidades. ¿En qué sentido? De que yo venía de la Ciudad Escolar Confenalco, donde me encontraba unos compañeros que tenían un nivel económico más o menos cómodo en cuanto al entorno social que hay aquí en Cartagena, ¿no? Un nivel económico más o menos cómodo. Y cuando llego a la Universidad de Cartagena me encuentro un contexto contrario. La Universidad de Cartagena, como es la universidad del departamento de Bolívar, llegan muchísimos estudiantes de los distintos municipios del departamento. Y siendo honestos, muchísimos de estas personas que llegan ahí llegan con muchísimos problemas económicos. Entonces, cuando yo llego allá y miro la situación de esos compañeros míos, para mí fue un choque de realidades. Y debo decir que agradezco a la vida que me haya mostrado esa parte de la sociedad, sobre todo del entorno local en el que estamos, porque me ayudó a mirar con otros ojos nuestra realidad de nuestro departamento. Debo decir que yo me encontré con compañeros que debían escoger entre guardar el dinero para transportarse hacia la universidad o comer. Eso quiere decir que la situación no era nada fácil. Yo recuerdo muchas veces, porque también debo decirlo, que yo conté con muchísimos factores a favor, que me los dieron mis padres, que yo tenía la capacidad de poder, que no debía escoger entre si ese dinero era para el transporte o para la comida. Yo podía transportarme y comer. Sin embargo, para que se fijen ustedes los lazos tan fuertes que se forjan en esa etapa, de que yo tomaba ese dinero y lo compartía con mis compañeros y yo me iba y me venía con ellos a pie, porque ahí lo que primaba era estar en el grupo, estar en el equipo. Y te voy a decir una cosa, que la gran mayoría de mis compañeros que estuvimos en esa situación, la gran mayoría de ellos hoy son grandes personas y son grandes profesionales. ¿Sabes qué te quiere decir eso? Eso te quiere decir que la universidad te brinda esa oportunidad de superación y que a pesar de que tú tengas desde tu casa, desde tu entorno, desde tu barrio, desde tu municipio, de que tú tengas limitaciones, realmente las limitaciones te las colocas tú en tu cabeza, porque hay oportunidades que tú puedes buscar y si tú luchas, tu vida va a ser transformada y tú poco a poco puedes ayudar a transformar la vida de tus amigos, la vida de tu familia y la vida de tus vecinos, porque a final de cuentas muchos de esos amigos, porque los puedo decir que son amigos, fueron ejemplos en sus pueblos, en sus municipios, y muchos de esos niños se sintieron inspirados por esas personas, y hoy que soy docente de la Universidad de Cartagena, ellos me lo cuentan, ellos me nombran esas personas que yo conocí cercanamente en aquella etapa, con esa ilusión, con ese brillo en los ojos que trae la esperanza. Y es satisfactorio saber de que ese viacrucis, por decirlo de alguna manera, que ellos pasaron en esa etapa, no fue en vano, porque además que se ayudaron a ellos, dejaron esa semilla sembrada en otras personas. Bueno, cuéntame de pronto alguna experiencia particular de la que te acuerdes de lo que viste con tus compañeros. Bueno, fíjate, te voy a comentar un caso que yo siempre se lo coloco incluso a mis estudiantes. Es el caso del que fue mi compañero de tesis del pregrado. Ese muchacho tuvo que trabajar un año completo en una tienda. Tuvo que trabajar en una tienda porque no tenía las facilidades ni el apoyo de su mamá y de su papá. Trabajó un año completo ayudando en una tienda para ahorrar dinero y poder comprar la libreta militar. ¿Por qué digo esto? Quizá ahora es diferente, pero en ese momento el tener la libreta militar era un requisito que te invalidaba o no te invalidaba para tú poder acceder a la universidad pública. Como él tenía esos deseos de superación, entonces él trabajó un año en eso, ahorró su dinero, se presentó a la universidad pública y pasó. Él era uno de nuestros compañeros que tenía más edad, porque su vida no le tocó fácil, precisamente por todas estas cosas que te estoy diciendo. Y durante su etapa del pregrado, él solventaba sus gastos vendiendo aguacate. Él es oriundo del Carmen de Bolívar.
como ustedes saben, en el Carmen de Bolívar, una de los frutos más ricos en minerales y además de eso, en sabor, es el aguacate. El aguacate carmero es muy famoso. Él, aprovechando esta situación, tenía un familiar allá que le mandaba los aguacates y él vendía aguacates a los compañeros, pero principalmente, por supuesto, a los profesores, a los directivos, y vendía la galleta famosa de allá, la galleta de queso, Chepacorino. Y con eso, ese muchacho, entonces poco a poco era que solventaba un poco sus necesidades. ¿Por qué traigo este caso a colación? Ahora mismo, ese compañero mío es uno de los ejecutivos más importantes en una de las industrias farmacéuticas que está aquí en la costa Caribe. Y yo me pongo a pensar todas esas limitaciones que él tuvo, esas limitaciones entre comillas, finalmente fueron gasolina para el motor de su alma. Y ahora mismo ese muchacho le está brindando un futuro diferente a sus tíos, a sus abuelos y a su familia, porque además de eso hay que decir que él es agradecido, porque esa es otra cosa que hay que hacer en la vida, agradecido con los que te tendieron la mano alguna vez. Entonces, así como esa historia, hay muchísimas otras historias. Por ejemplo, ahora que yo soy docente en la universidad, tú ves a los estudiantes precisamente para poder sustentarse su transporte vendiendo pues dulces, vendiendo galletas, y eso es una situación socioeconómica muy común aquí en Cartagena, en Colombia, diferente de pronto en otras ciudades. La verdad estoy muy impresionado con las historias que nos acabas de contar. Yo la verdad ahora mismo que estoy estudiando una carrera me doy cuenta de que hay ciertas carencias, hay personas que de pronto tienen un mejor nivel económico y tienen que enfrentarse a ciertas dificultades, pero es muy inspirador que personas que también tienen estas limitaciones, por decirlo así, salgan adelante y nos invitan a todos a que sigamos luchando por nuestros sueños. Pero quiero que le hables a nuestro público del común para el mundo, ¿qué hace un químico farmacéutico? ¿Dónde se desempeña? ¿Cuáles son las ramas por las cuales el químico farmacéutico se pueden desempeñar? Químicos farmacéuticos en Colombia son, en resumen, los profesionales del medicamento. Partiendo de eso, debo decir de que nosotros participamos en la cadena del medicamento desde la investigación, la fabricación, la producción, el control, el suministro de los medicamentos. Y además de eso, participamos en lo que es la industria farmacéutica en general. Te estoy hablando de productos cosméticos, te estoy hablando de los controles de calidad de productos que se utilizan en el hogar, como son los productos de aseo, la perfumería, etc. Eso quiere decir de que los químicos farmacéuticos tenemos una amplia gama de posibilidades laborales aquí en nuestro país. Como les mencioné, una de las más explotadas es la de la industria de medicamentos. Sin embargo, la parte hospitalaria también está cogiendo auge o es un boom. Desde hace algunos 40 años hacia acá estaba siendo bastante explotada y estamos siendo bastante resaltados en ese sentido. Otras industrias, como las que ya les mencioné, las del aseo, los productos de limpieza, los dispositivos médicos, tradicionalmente hemos venido trabajándola y se puede decir que las personas que se decidan en algún momento a dedicarse a esta profesión tienen la ventaja de que si se sienten incómodos o se sienten mal o tienen el deseo de experimentar en otro área, tienen la gran oportunidad de hacerlo. Bueno, Sergio, y teniendo tantas ramas, tantas posibilidades por dónde irte siendo químico farmacéutico, ¿cuál escogiste tú? Bueno, fíjate, precisamente por la inclinación hacia la anatomía, la fisiología que te venía comentando, la que más me acercaba al paciente era la atención hospitalaria. Entonces, como me apasiona ese tema, me fui por la farmacia asistencial. A raíz de eso, apenas terminé mi pregrado,
una de las herramientas útiles para brindar una buena atención a los pacientes en un hospital es la farmacología. Por esa razón, aproveché la oportunidad de que en la Universidad de Cartagena se imparte la maestría en farmacología. Presenté el examen, fui admitido y empecé a estudiar farmacología. Cuando terminé mis estudios farmacológicos, todos esos conocimientos los he aprovechado hasta el momento y los he ido profundizando en la rama hospitalaria. Para aclararte qué hacemos nosotros, los químicos farmacéuticos, en el área hospitalaria, en la parte asistencial también se le puede decir, nosotros, cuando el medicamento ingresa a la institución sanitaria, al hospital, nosotros verificamos de que estén todas las condiciones idóneas, estén todas las condiciones ese medicamento, desde que vienen de la industria hasta que llega al paciente. En ese camino, nosotros miramos que esté bien prescrito, si el medicamento debería realizársele alguna adecuación antes de que lo reciba el paciente, si las dosificaciones son las correctas, si la vía de administración es la correcta. Y si todo esto es correcto y el paciente lo recibe y a pesar de eso le ocurre un eventual daño o un suceso no deseado, nosotros llegamos y evaluamos el por qué ocurrió eso. Nosotros, por tal motivo, somos una parte del equipo de la salud que brindamos todo el conocimiento sobre medicamentos en el hospital, dentro del hospital. Como trabajador del área de la salud, como especialmente te enfocas en el área de medicamentos, ¿qué opinas tú de la gente que se automedica? Bueno, fíjate, eso es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad. Muchos de los pacientes que recibimos en los hospitales es por esa mala práctica de automedicación, que tú no lo creas. Sobre todo con un grupo específico que son el grupo de los antibióticos. Actualmente la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta sanitaria sobre la resistencia que están creando las bacterias a los antibióticos. ¿Cuál es el problema, Roger y Daniel? El problema es que las personas del común, del barrio, cuando sienten quizás fiebre, cuando sienten gripa o estos malestares que nosotros de forma intuitiva tendemos a asociar con una infección, creen que es debido a bacterias. Y quizá algún vecino, algún amigo tuvo unos síntomas parecidos y cuando fue a una consulta médica se les prescribieron antibióticos, entonces ellos presumen de que esos antibióticos que a esas personas les sirvieron les van a servir a ellos, desconociendo por supuesto el trasfondo de una realidad, y es que hay muchas infecciones que no necesariamente deben ser bacterianas, pueden ser por otros agentes microbiológicos que pueden causar síntomas parecidos. Entonces esa automedicación con ese grupo de medicamentos que son los antibióticos hacen que las bacterias muten literalmente y creen una resistencia a esos antibióticos. Cuando realmente necesitan esos antibióticos, no les van a hacer efecto y nos llegan a nosotros a los hospitales y a las clínicas teniendo lo que se denominan superbacterias, haciendo de que gastemos o utilicemos en ellos medicamentos muchísimo más costosos, pero no solo eso, sino medicamentos que son muchísimo más potentes en cuanto a lo que son las reacciones adversas. Porque aquí debo decirles algo, le debo decir a todo el mundo, que todo medicamento tiene una parte que es positiva y una que no es tan positiva. ¿En qué sentido? De que hay medicamentos que pueden provocar lo que se denominan reacciones adversas. Algunas reacciones adversas pueden ser leves, pero otras pueden ser un poco más graves. Les pongo el ejemplo. Cuando ustedes se toman un medicamento para la alergia, una reacción adversa, entre comillas, favorable, puede ser que les cause sueño.
¿cierto? Ya eso los conocemos, algunos antihistamínicos, entre comillas favorables. ¿Por qué digo entre comillas? Porque imagínate que el que se esté tomando ese medicamento para tratar la alergia se dedique en su día a día a trabajar en la construcción y manejar maquinaria pesada. Ese sueño puede ser un potencial daño para esa persona. Bueno, esa es una reacción adversa que creo que todos podemos entender, pero hay otras más graves: diarreas, gastritis, hay algunas que pueden provocar daño en el hígado, unas que pueden provocar daño en los riñones, daño en la visión. Por eso yo creo que el medicamento, antes de utilizarse de manera irresponsable e inadecuada, es algo a lo que le debemos que tener muchísimo respeto y muchísimo cuidado, porque está ahí para aliviar males, pero también puede provocar males. Entonces, la automedicación no es una práctica buena. Incluso yo, que me he venido formando tantos años en el conocimiento del medicamento, prefiero muchas veces llegar a una consulta, porque detrás de la prescripción de un medicamento debe existir un análisis completo de la situación, donde se determine una causa real y que ese medicamento vaya dirigido a esa causa real, a tratar ese problema real. Entonces, en mi caso, yo prefiero someterme a esas cosas, a esos análisis, y de esa manera recibir un medicamento que yo esté seguro que vaya a cumplir un objetivo terapéutico con el padecimiento o la enfermedad que esté teniendo. Bueno, serio, y sabiendo la precaución, los cuidados que hay que tener antes de consumir medicamentos, cualquier clase de medicamentos, cuéntame desde tu área cómo fue el periodo de la pandemia en el que las personas, no todo el mundo tenía acceso para salir de su casa a comprar una pastilla. Había gente que prefería no ir a un hospital, sino automedicarse en su casa. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, eso fue una etapa bastante difícil. Creo que de eso todo el mundo está de acuerdo. Pero ya en materia de lo que fue la automedicación, podemos concluir, y nadie en el mundo, no necesariamente del área de la salud, sino cualquier persona, es consciente de que en esa época hubo un abuso de lo que fue la automedicación. Porque en el caos existente en ese momento, cualquier hipótesis sobre lo que era la eficacia para tratar el COVID o los signos y síntomas del COVID era tomada como una certeza. Entonces, gracias a eso, si alguien inventaba tomarse X o Y medicamento en dosis excesivas, las personas, por el miedo colectivo que existía, lo probaban. El problema era que por el desconocimiento de lo que hacía el medicamento, eso provocaba, primero, reacciones adversas, y el hecho de que no podían ir a las clínicas y los hospitales para tratar esas reacciones adversas, sino que las tenían que padecer en su casa. Y segundo, con muchísimos medicamentos provocó desabastecimiento. Medicamentos que podían llegar a utilizarse en algún momento en los hospitales. En los medicamentos y en los dispositivos médicos. Eso ocurrió también con las mascarillas. La gente, con el desconocimiento en las mascarillas y con los afanes, compraba en exceso, y cuando los que realmente lo necesitaban, que eran los que estaban frente a frente con el COVID, atendiendo a las personas que estaban más delicadas, no tenían entonces esos recursos para poder ellos salvaguardar su salud. Entonces fue una época bastante difícil, además de la sanitaria, en el manejo de los recursos sanitarios, no diría del país, sino del mundo, porque nosotros tuvimos que traer dispositivos y medicamentos de afuera, y cuando hablo de afuera, de otros países, y en los otros países también existía el desabastecimiento, sobre todo porque, como se estaban utilizando en gran cantidad, se le añadía la parte de que la industria farmacéutica tuvo que detenerse en la producción de estos productos. Entonces, de esa manera, te puedo decir que se vivió la automedicación,
y el uso irresponsable de los medicamentos y de los dispositivos médicos. Bueno, Sergio, de acuerdo a todo lo que hemos venido conversando, el mundo vivió una pandemia que nos abrumó, nos encerró por mucho tiempo, pero tú como profesional de la salud tuviste que estar enfrente. Coméntame tu experiencia en la pandemia, en tu labor y también en el ámbito personal. Bueno, nosotros como químicos farmacéuticos en la pandemia jugamos un papel bastante importante, en el sentido de que pues, la industria farmacéutica es la industria productora de medicamentos y de dispositivos médicos, como se los había mencionado hace un momento. Y en esos momentos, como había tanto caos y a ciencia cierta no se sabía qué era lo que realmente, qué medicamento servía para el tratamiento de los signos, los síntomas o del COVID mismo. Digamos que hubo un desabastecimiento de medicamentos y entonces nosotros, como dentro de los hospitales, teníamos que empezar a racionalizar su utilización. Teníamos que empezar a hacer asesoría de cómo optimizar esos recursos con esos medicamentos que teníamos, porque como la producción había disminuido, entonces tuvimos que empezar a buscar en medicamentos que estaban otros usos que sirvieran para el tratamiento del COVID. En cuanto a los dispositivos médicos, teníamos que priorizar cómo iban a ser distribuidos y utilizados y educar a las personas. Te estoy hablando de la primera línea de atención, que realmente eran los intensivistas, que eran los terapistas, sobre todo los terapistas respiratorios y por supuesto el personal de enfermería. Teníamos que educarlos en el correcto uso de estos dispositivos médicos, primero para protegerlos realmente a ellos y segundo para buscar la manera de que estos recursos fueran nuevamente aprovechables y de esta manera no derrochar el poco dinero que teníamos para acceder a esos pocos recursos que había. En cuanto a la personal, debo decir que la pandemia a mí me cambió mi óptica sobre la vida. Yo digo que fue una etapa o es un momento disyuntivo en mi vida donde perdí muchos amigos que trabajaban en la clínica, en el hospital, que no trabajaban en la clínica y en el hospital. Fue un momento donde, como tenía que ir constantemente a mi labor asistencial, psicológicamente me encontraba destruido, en el sentido que no sabía si primero me contagiaba yo y segundo, o lo peor de todo, era si después de estar realizando mis actividades laborales, yo llegaba a mi casa y podía contagiar a uno de mis familiares. Entonces hubo depresión, hubo ansiedad y desde que ocurrió la pandemia, yo vi la vida de otra manera. Literalmente, yo digo que no es tan drástico y tan dramático como haber tenido una experiencia cercana a la muerte, pero sí debo decir que fue algo que dentro de mi cerebro me marcó como que tenía una nueva oportunidad para compartir con mis amigos, para compartir con mis familiares, aprovechar la libertad de salir y de disfrutar de las cosas naturales que antes creíamos que podíamos tener siempre y que desafortunadamente en ese momento no tuvimos. Bueno, Sergio, la verdad es que más que darte las gracias, nos gustaría pues tratar de resaltar la increíble labor que has tenido, tu desempeño, no solo durante la época de la pandemia, sino aún actualmente, porque muy pocas personas tienen la vocación o eligen exponer sus vidas para salvar la de otros. Y a veces creemos que solamente se exponen los médicos
o las enfermeras, pero hay muchas personas que trabajan en el área de la salud que también están poniendo su vida en riesgo para tratar de que otras personas no pierdan la suya. Así es. Ahora todos sabemos un poco más acerca de lo que hace y esperamos que esta entrevista ayude a que el trabajo de los químicos farmacéuticos no se quede detrás de bambalinas, sino que se reconozca también la importancia que tienen los químicos farmacéuticos en nuestra sociedad. Muchas gracias por estar aquí, por aceptarnos la invitación, por disponer de tu tiempo, ya que sé que vienes de una jornada larga de trabajo y pues nada, agradecerte mucho. Bueno, realmente les agradezco yo a ustedes por este espacio, por permitirle transmitir a la gente del común lo que hace un químico farmacéutico aquí en Colombia. Espero que esto ayude sobre todo a los que están en esa etapa de querer decidir y escoger una profesión. Y les digo que sigan sus sueños, que espero que esas cosas que ustedes creen que están siendo terribles en este momento de su vida sirvan como motivación para seguir adelante y que aprovechen todos los recursos que tienen a la mano. Porque esto es Del común para el mundo.